A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe les agradecemos y les damos la más cordial bienvenida a acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad, nuestro invitado es un invitado muy especial y especializado. Él es el doctor Fernando García, investigador y catedrático de la Falaxo, además antropólogo. Con él trataremos el tema de la plurinacional que se ha puesto tan vigente en estos días. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. César, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio, un cordial saludo a la audiencia, pero sobre todo un cordial saludo, y siempre será un honor contar con un académico que es especialista en los temas que coyunturalmente y estructuralmente también nos invitan a la discusión y al debate. Yo diría que octubre, el mes de la convulsión social o de los días más complejos que ha vivido el Ecuador en los últimos 12 años, pone en discusión temas como la progresión de los derechos para los pueblos y nacionalidades indígenas, de alguna manera ha avivado el debate o ha puesto de nuevo en debate algunos ismos como el racismo, ha puesto también en evidencia la discusión y el diseño de política pública para evitar temas tan complejos como la xenofobia, la porofobia, es decir, el desprecio al pobre, pero sobre todo de evidenciar los problemas estructurales que han sido motivo de demanda, de lucha, de movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas. Fernando, ¿cómo se explica esta manifestación, esta convulsión social que pone en el primer plano como protagonista a la dirigencia indígena, que no es, por cierto, la misma dirigencia de los 90, ni tampoco es la dirigencia que de alguna u otra manera buscaba un cúmulo de reivindicaciones cuando participó en los gobiernos de Gutiérrez y un poco incluso en el gobierno de Correa? ¿Qué diferencia esta dirigencia de las otras dirigencias, por ejemplo? Bueno, gracias la invitación. Mire, yo encuentro que el movimiento indígena, como todo movimiento social, tiene que ser visto un poco desde esa perspectiva, porque cualquier sea el movimiento, estos movimientos generalmente tienen un nacimiento, un desarrollo, un auge en varias crisis, y lo que ha estado pasando ahora es que este movimiento indígena, a partir de la década de Correa, estuvo muy represado, ¿no? Estuvo muy controlado. Y el momento que se da este cambio con el presidente actual, evidentemente hay otras condiciones de mayor participación. No hay que olvidar que el movimiento indígena desde su inicio, y creo que eso lo mantiene, tiene una estructura organizativa fuerte, densa diría yo, desde las organizaciones de base hasta la estructura de la cima del movimiento, ¿no? Este movimiento, como todos los ecuatorianos sabemos, está fundamentalmente centrado en la Amazonía, en la sierra y en la costa, con muy pocos referentes, porque la población indígena en la costa me parece que se concentra mayormente ahora en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad que más migrantes indígenas ha recibido en el país. Entonces, esta estructura nueva del movimiento yo creo que representa así nuevos aires, gente que se ha formado inclusive en las universidades. Entiendo que el actual dirigente presidente del MIG, Isa, estuvo en la Universidad Técnica de Cotopaxi. A Jaime Vargas lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando él dirigía la nacionalidad achuar del Ecuador. Ha tenido un desempeño interesante al interior del movimiento, y creo que estamos ante una nueva
etapa de dirigentes, sin que esto quiera decir que el movimiento esté viviendo ahora un momento de total, diría yo, plenitud, porque el golpe que recibió, los golpes que recibió durante la época de Correa, pues sí bajaron su participación política por la vía, yo diría, de la represión, y muestra que actualmente está como recomponiéndose, diría yo, ¿no? Pero ese cambio generacional en la dirigencia indígena es un proceso, y es un proceso que en la lucha indígena se inició en el Ecuador, y es necesario recordar en la década de los 40 del siglo pasado, es decir, ya con la presencia de Dolores Cahuango, por ejemplo, empezó esa lucha que buscaba la reivindicación. Pertenezco y tengo el orgullo de ser de una provincia netamente indígena como es la provincia del Chimborazo, y no puedo aislarme del proceso de Leonidas Proaño en la reivindicación del movimiento indígena. Pero el haber dado paso a esa dirigencia tradicional, esa dirigencia que empezó con el proceso, y especialmente en 1990 cuando se da el primer levantamiento indígena, y hay un auge y un paso muy importante que, además de convertirse en una lucha de clase, en una lucha social, en una lucha de reivindicación, se convierte en una fuerza política muy importante. Surgen los líderes tradicionales, pero esos líderes tradicionales dan paso a líderes como los que condujeron el último movimiento de octubre que dio paso a los 12 días de caos en el Ecuador, porque el movimiento fue un movimiento violento del que han surgido especialmente figuras potencialmente candidatos a la República del Ecuador. ¿Cómo explicar entonces de alguna manera ese cambio y esa transición? Pero Patricia, a mí me parece que dentro del análisis habría que repensar algunas cosas que dentro de los mismos criterios constitucionales de orden dogmático, filosóficos del Estado no están resueltos. Creo que los días de convulsión nacional nos han puesto en evidencia que hay poca comprensión del mundo mestizo de lo que significa la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Creo que este criterio de la diversidad en la unidad nos hace pensar con una mirada, yo diría, un poco de aproximación más de conocimiento cabal, que incluso el movimiento indígena no es monolítico como tal. Me da la impresión que lo que ya decía Fernando nos haría pensar que las dinámicas, las lógicas de todo lo que significa los pueblos y nacionalidades del oriente, los pueblos y nacionalidades de la sierra y lo poco que existe en la costa, nos permite aproximarnos desde un sentido muy particular de lo que cada pueblo y nacionalidad expresa. Yo creo que incluso ni siquiera dentro del movimiento indígena está procesada las mismas diferencias y diversidades. Por eso uno puede ver en el variopinto de liderazgos que hay desde posturas extremas radicales a posturas moderadas, pasando por posturas, a mi modo de ver, un poco más pragmáticas. No es lo mismo escucharle a un Auqui Tituaña que a un Leonidas Issa, que a una histórica como Nina Pacari. Incluso el criterio de plurinacionalidad me parece que tampoco está ni siquiera muy comprendido en el sector indígena. Entonces yo creo que si algo puso en evidencia estos 12 días es que poco o casi nada conocemos las dinámicas de un movimiento emergente nuevo, que no es el mismo de los 90, de los 2000, y que nos hacen pensar que una de las asignaturas pendientes como pueblo ecuatoriano es precisamente tender vínculos con aquellos que, aunque algunos peyorativamente se refieren al 7%, sin embargo es un 7% que nos ha demostrado organicidad al punto de poder paralizar un país, Fernando. Así es, coincido mucho con tu punto de vista. Me parece que hay que mirar el movimiento desde el punto de vista histórico, como lo mencionó muy bien Patricio. Si uno analiza las crónicas coloniales y los trabajos de la República en la primera década, en la primera siglo y segundo siglo de creación de la República, fueron continuos los levantamientos indígenas, ¿no? No es una cuestión del año 90 o 94. Ahora, la pregunta que uno se hace ahí, que me parece legítima, es ¿por qué la situación de los pueblos y nacionalidades indígenas, y yo añadiría afrodescendientes y montubios, no ha mejorado históricamente? ¿Por qué ellos siguen ocupando los sitios de mayor pobreza en el país? ¿Y por qué ellos siguen viviendo procesos de exclusión
y discriminación racial y étnica, diría yo, ¿no? Y esta es una pregunta que tú muy bien lo planteas, que debería hacernos pensar al conjunto de la sociedad no indígena, ¿no? Por decir, la sociedad mestiza. No creo en que haya una sociedad blanca ecuatoriana, creo que todos somos mestizos en su mayoría, y en ese sentido creo que vuelve a ser totalmente legítimo, digamos, esto que se logró a través de las reivindicaciones que ha hecho el movimiento en el tiempo, ¿no? El reconocimiento del Estado como plurinacional e intercultural fue un avance en el 2008. Sin embargo, yo creo que ni la sociedad ecuatoriana, y creo que el mismo movimiento indígena como tal, ha tenido relativamente claro este tema. Nos hemos puesto a discutir lo que esto significa, ¿no? Y más allá de los porcentajes, porque esto también es un porcentaje bastante engañoso, si nos ponemos en esa posibilidad, el 7% de afrodescendientes y el 7% de montubios que tiene el país con los indígenas formarían el 21% del país. Esto quiere decir que 1 de cada 100 ecuatorianos conforma esta diversidad cultural que tiene, ¿no? Y no es tan simple decirlo esto, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas, según el censo del 2010. Ahora vamos a tener un nuevo censo el 2020. Y más allá del número y de la cifra, me parece que el tema es significativo justamente en esta posibilidad que yo decía, ¿no? Creo que se mantienen en el país las condiciones de desigualdad económica. Esto no ha podido ser superado a través del tiempo, es una deuda histórica con estos pueblos. Se mantiene todavía en el país muchas conductas y actitudes racistas y discriminadoras respecto a estos pueblos y nacionalidades. Y esto creo que le obliga al país a pensar en otro tipo de consideración. No olvidemos que la propuesta de plurinacionalidad en el fondo está planteando la propuesta de autonomías, ¿no? De autonomías indígenas, afrodescendientes y montubias, y desde el año 98 que se aprobaron las circunscripciones territoriales indígenas, afrodescendientes y montubias, no hemos podido avanzar absolutamente en ese sentido, ¿no? Es decir, el Estado, si alguna forma tendría, pues, digo yo, de darle salida a este tema, hubiera sido interesante pensar en la posibilidad de llevar adelante este proceso. Si miramos el caso boliviano, que es muy similar al ecuatoriano, aparte de la última coyuntura, que es otro problema, me parece que ellos han logrado por lo menos el reconocimiento de 4 nacionalidades indígenas actualmente en Bolivia, dentro del Estado plurinacional. Hay una Secretaría de Autonomías, hay una ley de autonomías. Entonces estas cosas yo creo que sí muestran algunos caminos que el país como tal debería plantearse. Nuestro invitado, el doctor Fernando García, profesor e investigador de la Flaxo y además antropólogo, nos ha dicho que la situación de los indígenas y de la clase indígena no ha mejorado a lo largo de este tiempo, y es precisamente esa la razón que la emergencia de octubre puso en manifiesto en la ciudadanía ecuatoriana. El movimiento indígena, después de la década de Correa, estuvo apagado, fue perseguido, fue también reprimido, pero esta emergencia con la que surge bajo la conducción de nuevos líderes, y en eso yo quiero insistir, nos da la medida de un reclamo potencial que un líder indígena como es el líder Isa, ha reclamado ante la Asamblea, en la comisión que investiga el levantamiento de octubre, ha reclamado fundamentalmente que se desconoce lo que es la plurinacionalidad. Él ha tomado como caballo de batalla la plurinacionalidad. Sí, y en efecto, eso deberíamos comprender todos. César también ha dicho que ni siquiera al interior del movimiento indígena posiblemente se entiende bien el significado de lo que es la plurinacionalidad. La plurinacionalidad implica necesariamente el concepto de multinacionalidad, varias nacionalidades dentro de un Estado, y Fernando nos decía también que la autonomía es fundamental.
nacionalidades sin autonomía simplemente están allí, pero nacionalidades con autonomía implican también la presencia de un Estado. Entonces, estos conceptos son los que están en la palestra, son los que están en el tapete del análisis, la discusión, y nos gustaría a través de la vivencia y la experiencia de nuestro invitado ir aclarando para nuestra audiencia. Ahora, Patricio, a mí me da la impresión que analizar por sí y de por sí la participación del movimiento indígena en los 12 días que convulsionaron el país sería realizar un análisis muy reducido. ¿Por qué razón? Porque a mí me da la impresión que el movimiento indígena cumplió las veces de una gran plataforma de desfogue de varios colectivos sociales que al calor de una efervescencia que no fue expresada o que fue disminuida durante los 10 años anteriores, comienza a buscar en los liderazgos de los distintos pueblos y nacionalidades una manera de desfogar. Creo que alrededor del movimiento indígena se construyeron alianzas, por lo menos en esos 12 días bastante interesantes. Alianzas que en algunos casos fueron sobrepasadas por el mismo movimiento indígena, porque muchos de sus dirigentes han dicho que no contaban, por ejemplo, con un conjunto de fracciones violentas que exacerbaron los saqueos, este atentado contra la propiedad privada y pública, algunos incluso de afiliación mariateguista. Incluso se denuncia que hay una infiltración del movimiento indígena que fue sobrepasada, pero por otra parte también hay una disputa de liderazgo en los 12 días en donde queda marginal o queda residual el movimiento de los trabajadores, y comienza a liderar la protesta el movimiento indígena, incluso dejando atrás los rezagados a los mismos transportistas. Entonces me parece que ese día hubieron una serie de fichas que harían que el análisis no se puede reducir exclusivamente a lo que el movimiento indígena, sino todo aquello que está alrededor del movimiento indígena, como una dirigencia mestiza que se vio asesorando los procesos de negociación para que el decreto 883 se caiga, Fernando. No sé si... Sí, mira, yo creo que hay que tener claro un tema, ¿no? Cuando surge el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti en el año 95, que es este abrazo electoral que tiene el movimiento indígena, si miramos un poco su desempeño, ¿no es cierto? Yo lo he seguido muy de cerca, su desempeño electoral sobre todo, ¿no? Y ahí tú encuentras que la única ocasión donde el movimiento tiene un éxito electoral es en la segunda vuelta de Lucio Gutiérrez, ¿no? Cuando gana la presidencia en el 2002. Y ahí gana con Lucio Gutiérrez. Sí, con Lucio Gutiérrez, exactamente. Luego han tenido avances parciales, diría yo, si uno analiza ya los gobiernos locales, provinciales y municipales. Ellos han mantenido casi desde el 95, 4 o 5 prefecturas a nivel nacional, entre 20 y 30 alcaldías. Pero lo que muestra eso, y ese es un hecho real desde el punto de vista electoral, es que el movimiento de Pachacuti es un movimiento que ha llegado, en el mejor de los casos, entre el 5 y 6% del porcentaje nacional. ¿Qué significa esto? Que para lograr un triunfo electoral necesita hacer alianzas. Entonces, evidentemente, las alianzas se van a imponer en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo movemos el electorado de las dos principales provincias más grandes que tiene la costa, Manabí, Guayaquil y Guayas, por ejemplo, ¿no? En beneficio de un eventual candidato de Pachacuti, ¿no? Entonces, eso también el movimiento debe tener claro, y creo que lo tiene claro. De alguna manera ellos quieren consolidar un liderazgo de izquierda o de las fuerzas de la izquierda con el fin de consolidar un tema de esos, y creo que esto ya se vuelve justamente una cosa más de alianzas políticas, ¿no? Ahora, en el tema de la alianza es bajo qué programa trabajar, ¿no es cierto? Porque ahí evidentemente habría que discutir qué es lo que ellos están planteando y qué es lo que el conjunto del país también propone, ¿no? Entonces ahí sí veo yo un reto interesante, a excepción de esta cosa que yo decía con Lucio Gutiérrez, que duró solamente 6 meses, la alianza. Esta es la evidencia empírica que tenemos, digamos, de este trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que
el movimiento, como también decía muy bien César, es un movimiento diverso, no solo es la CONAIE, está la FENOCIN, está la FEINE, está la FEI, que curiosamente en muchas de estas ocasiones se han unido, ¿no? Justamente en la última evento de octubre estuvieron juntos, FENOCIN, FEINE y CONAIE. Pero sin embargo es notable lo que dices tú, o sea, los otros sectores sociales organizados han tenido poca o escasa participación, ¿no? Entonces, como que se repite de nuevo este planteamiento que pasó en los 90, ¿no? Que el movimiento sindical llegó a un momento de crisis, y quien más o menos, digamos, protagonizó las principales reivindicaciones en esa década, ¿no? La del 90 al 2000, fue justamente el movimiento indígena, ¿no? No sé si se repita un nuevo ciclo de este carácter, ¿no? Pero en este momento lo que parecería, ¿no es cierto?, mirar hacia adelante, es esta coyuntura electoral que tenemos casi por delante, ¿no? Entonces ahí cambian sustancialmente, me parece a mí, los términos de negociación. En el Estado ecuatoriano, solamente en el 2008 se reconoce constitucionalmente como plurinacional. Es decir, se reconocen a las 14 nacionalidades indígenas y a los pueblos, sustentado fundamentalmente en el convenio de los pueblos y comunidades indígenas de las Naciones Unidas. Es decir, la Constitución del 2008 es muy similar al Convenio de las Naciones Unidas, y allí se establecen ciertos grados de autonomía, ciertos grados de territorialidad fundamentalmente, pero de allí a que se exija una autonomía fundamental, a que se prohíba el paso sobre el libre tránsito de los ecuatorianos sobre territorios indígenas, a que se levante la voz pretendiendo la creación de un ejército propio para las comunidades indígenas, hay una distancia muy grande. Entonces se está confundiendo la autonomía y el reconocimiento autónomo del Estado plurinacional con ciertos derechos que tienen solamente los estados. Y el Estado ecuatoriano es único e indivisible también constitucionalmente, pero cuando hay este tipo de pretensiones en nombre de la autodeterminación de las comunidades indígenas, va a generar necesariamente un conflicto con el Estado ecuatoriano. Eso se evidenció de las declaraciones del presidente de la CONAIE, y también se evidenció en los discursos del comandante general de la Fuerza Aérea, del comandante general del Ejército y del jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde se dijo claramente: el único ejército que existe es el ejército de la nación. Entonces, eso está generando problemas al interior del Estado ecuatoriano. Ahora, Patricio, a mí me da la impresión que ser muy conclusivos en cuanto a las declaraciones que a la efervescencia de la protesta se hicieron es bastante complicado. Yo diría que tanto Leonidas Issa como Jaime Vargas como los otros querían no solo fidelizar a sus bases, sino también persuadir a más adeptos. Creo que ahí me parece que el discurso puede ser entendido como una persuasión, porque además no nos olvidemos que los grandes protagonistas de la protesta son jóvenes, y son jóvenes indígenas. Es decir, también hay un recambio generacional. La segunda, indudablemente, las declaraciones de los dirigentes al momento del calor de la protesta fueron desatinadas desde donde se las mire, pero habría que ver si esas declaraciones van atadas con un proyecto efectivo. Y yo me pondría a dudar si efectivamente el objetivo de la CONAIE es tener una estructura paralela al Estado. A mí me da la impresión que estos liderazgos que emergen en la protesta, que no emergen, digo, porque aparecen así nomás, sino que emergen en la opinión pública con fuerza, trataban de generar un sacudón muy fuerte, pero yo no sé si la CONAIE quisiera estructurar un paraestatalismo. Yo pongo en tela de duda eso. Me parece más bien que fueron golpes de efecto ante un gobierno extremadamente débil. Entonces, frente a un opositor débil, estos discursos lo que hacen es generar como arrinconarle, me da la impresión. No sé, Fernando, si... Sí, mira, yo pienso que habría que recuperar la propuesta del 94, ¿no? Ahí hubo un famoso cuarto congreso de la CONAIE, donde la CONAIE plantea por primera vez en el país una reforma política, ¿no?
que significaba la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Y como bien decía Patricio, por ejemplo, en el año 98 en la Asamblea ya se planteó este tema, pero no fue aprobado, solo se aceptó que el Estado era multicultural y pluriétnico, ¿no? Y quienes se pusieron en gran parte fue la derecha de esa época y también los militares en ese tiempo, ¿no? En el 2008 la coyuntura política fue diferente, había mayoría en la Asamblea Nacional y se aprobó el carácter plurinacional e intercultural, ¿no? Que es diferente, digamos. Esta es una propuesta, yo digo, que un movimiento social le ha hecho al país desde hace mucho tiempo. Me parece que hay que reconocerlo como interesante. Y que se basa, digo yo, como también decía Patricio, en dos elementos importantes desde el punto de vista del derecho internacional. El convenio 169 de la OIT, aprobado en el 89, ratificado por el Ecuador en el 99, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del 2007, ¿no? Estos son dos elementos importantes donde se retoma, por ejemplo, todo el tema del derecho a la autodeterminación. Pero, digamos, lo que no hemos discutido en el país es cuáles son las competencias de estas autonomías que están dentro del Estado, ¿no? Yo creo que es claro que el movimiento indígena o la propuesta indígena no es que busca crear otro Estado, ¿no? Me parece que esto está superado. Ni siquiera en Bolivia, donde había un tema muy fuerte ahí de naciones indias, esto prosperó. Entonces, todas estas cosas están en el marco de lo que llamamos Estado, ¿no? O Estado nacional, y no se pueden dar de otra manera. Entonces, si discutimos un poco más a fondo, me parece a mí que ahí habría que verlo, lo visto desde la perspectiva más histórica. Fíjense ustedes en las otras autonomías que existen en el mundo, ¿no? En España, o sea, un montón de partes se discuten ahora esos temas. Pero creo que fundamentalmente estarían centrados como en 3 o 4 aspectos, ¿no? Uno, el aspecto del reconocimiento de territorios colectivos que tienen la mayoría de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, de la Sierra, ¿no? El otro tema importante es el tema del nombramiento de autoridades propias, ¿no? Con recursos, digamos, con exigencias propias. El tercer tema que también se ha visto es la vigencia de la justicia propia, ¿no? Que en este caso sería la justicia indígena. Y los otros temas, que son más de carácter nacional, ya le corresponderían al Estado nacional, ¿no? La seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco se vendría a pensar, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que podamos tener esta nueva fase del Estado ecuatoriano, que sería una fase muy interesante, y que, como bien dice César, habría que desmitificar un poco este tema, ¿no? Porque yo también entiendo que esto que decía Patricio, de que el ejército y esta cosa, Patricio conoce bien la Amazonía y conoce a los indígenas. Los pueblos amazónicos son pueblos guerreros, ¿no? Siempre han sido. Y no olvidemos de la participación de ellos en el año 95, ¿no? En la campaña del 95 y en otras campañas. Y desde esa perspectiva entiendo que Jaime Vargas quiso plantear el tema del ejército, que empezando porque reaviva su espíritu guerrero, no creo que tenga ni siquiera la posibilidad de contar con un ejército propio. Mira, hay experiencias propias de movimientos indígenas que han hecho lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento indígena del Cauca, del CRIG en Colombia, ellos tienen una guardia indígena, pero las armas de la guardia indígena son unos palitos largos que ellos tienen para mantenerse. Pero claro, a ellos les ha tocado enfrentar a las FARC, al narcotráfico, casi como una autodefensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que mirarlo también, ese aspecto, y no demonizarlo de alguna manera, y mirarlo un poco en un contexto más amplio, ¿no? De esta manera, con nuestro invitado, el doctor Fernando García, antropólogo, investigador y profesor de la Flaxo, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, sobre el tema de la plurinacionalidad, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.